Bueno, vamos a meternos en algunas de las cuestiones que están dando vueltas en la política y en la economía. La primera que uno podría marcar para ir bajando desde Nación a Neuquén tiene que ver con la inflación. Se conocieron los índices de inflación del mes de diciembre, fue del 2,7%. El año terminó con una suba a nivel nacional del 117,8%. Esto es una buena noticia para el gobierno nacional porque la inflación sigue a la baja. El gobierno nacional va a cerrar por primera vez en 10 años un presupuesto, o mejor dicho, las finanzas públicas con superávit. Esta es una de las banderas, tal vez irrenunciables, del gobierno de Javier Milei, si lo que quiere es seguir permaneciendo con la imagen positiva que alcanza, que es importante, que ronda el 50%. En Neuquén el índice de inflación fue del 2,8 durante el mes de diciembre, está un poquito, como tradicionalmente, por encima de la media nacional. Tiene que ver, creo yo, con la pujanza que tiene la provincia de Neuquén en términos económicos, el contraste entre lo que está pasando aquí en la provincia de Neuquén y lo que ocurre en otras provincias de nuestro país es marcado. La expectativa de Vaca Muerta, el dinamismo que está generando, por supuesto, esa formación geológica y el potencial que tiene sus repercusiones también en los precios que manejamos aquí en la zona. Tal vez algo de ello explique por qué Neuquén está por encima de la inflación, del crecimiento del índice general de precios, de lo que ocurre a nivel nacional. Por otra parte, y siguiendo con el ámbito nacional, Javier Milei firmó uno de los proyectos que va a mandar en las extraordinarias al Congreso de la Nación. Ustedes saben que Javier Milei llamó a extraordinarias para que los legisladores nacionales trabajen durante el último tramo de enero y buena parte de febrero en lo que se llaman sesiones extraordinarias, es decir, que están fuera del periodo del calendario legislativo tradicional, y manda algunos proyectos, entre otros el de ficha limpia. Este es un proyecto que Javier Milei ya estuvo en estas últimas horas afinando. Tiene que ver, como muchos ya sabrán, con la imposibilidad que este proyecto de transformarse en ley le va a dar a aquellos que tengan 2 condenas en la justicia. Aunque no tengan una condena definitiva, aunque no tengan una condena firme definitiva, los que estén procesados por casos de corrupción, entre otras cosas, y obtengan dos condenas, no van a poder ser candidatos. Ahí hay una discusión jurídica. Hay quienes dicen que esto es avasallar el principio de inocencia, porque al no haber condena firme y al existir una instancia de apelación y de revisión por la justicia, uno podría decir, bueno, ¿qué pasa si alguien no es candidato y después esa persona resulta que era inocente? Que la última instancia de la justicia termina revocando las decisiones anteriores del recorrido del Poder Judicial. Bueno, es uno de los temas en términos jurídicos de discusión. Es lo que suelen utilizar aquellos que no están de acuerdo con ficha limpia, por ejemplo el kirchnerismo, entre otras cosas porque Cristina Fernández de Kirchner sería una de las alcanzadas por esta ley si es que se transforma justamente en una ley vigente. Es decir, Cristina ya tiene 2 condenas firmes en primera y segunda instancia. Le faltaría todavía para la última instancia, que es la que definitivamente la podría condenar, entre otras cosas, a la cárcel. Pero con lo que tiene ya no podría ser candidata si este proyecto se aprueba. Y esta es una discusión que va saltando de lo jurídico a lo político. Hay quienes especulan y especulaban tal vez con que a Javier Milei le convenía y le conviene la polarización con Cristina Fernández de Kirchner. ¿Qué quiere decir esto? Cristina es justamente el contraste de lo que Javier Milei está construyendo como imagen cuando habla de la casta, cuando habla de la lucha contra la corrupción, contra la transparencia, contra la eficiencia en el Estado, cuando habla del cuidado de los recursos, cuando habla del equilibrio fiscal.
algo con lo que la propia Cristina ha dicho no estar de acuerdo, en esto de que el equilibrio fiscal o el déficit en realidad tiene la culpa de que a los países les vaya mal. Esto lo ha dicho Cristina Fernández de Kirchner en más de una de sus famosas charlas magistrales. Y la especulación inicial es si Javier Milei en las elecciones de este año puede tener enfrente a Cristina Fernández de Kirchner candidata, conduciendo al PJ como lo está haciendo, y tal vez candidata a senadora en la provincia de Buenos Aires, bueno, allí los libertarios tendrían dos ventajas. Primero, que el contraste les podría favorecer. Estos son los números que hacen los libertarios. No haría falta explicar demasiado del adversario, de la oposición, si es Cristina Kirchner la que está allí tratando de disputar poder, porque ya Cristina está caracterizada por la opinión pública, es una figura conocida y representa justamente aquello que Milei dice venir a combatir. Eso por un lado, ese es tal vez el punto más fuerte. Y el otro punto, que vendría a ser algo así como una externalidad positiva para los libertarios, ya que son muchos de ellos economistas, tiene que ver con el desdibujamiento en el que caerían las posiciones moderadas. Esto es, si aparece Cristina concentrando uno de los polos del planteo de la oferta electoral, difícilmente en esa puja entre Cristina y los libertarios quede lugar en el medio para opciones moderadas, para aquellos que generalmente tratan de construir la tercera vía, algo que en Argentina hace muchos años que es muy difícil. Todos los que han intentado caminar por el medio de la grieta, naturalmente, y siguiendo la imagen de la metáfora, han caído en ella. Sería un problema esta polarización de la que estamos hablando entre Cristina y los libertarios para, por ejemplo, Mauricio Macri, que intenta retener poder frente al gobierno libertario, que intenta negociar con el gobierno libertario su participación, su pertenencia, la del PRO dentro del proyecto político oficialista, frente a libertarios que le dicen vamos a medir, vamos a hacer encuestas y cada uno va a tener lo que le corresponda a la representación de acuerdo a lo que están diciendo las encuestas. Esto no es ingenuo, las encuestas le dan muchísimo mejor a los libertarios que al PRO y a sus figuras. Y además los libertarios, con el encanto del poder, diría Facundo Cabral, están trayendo por goteo a muchos dirigentes del PRO que se van tentando, como lo hizo en su momento Patricia Bullrich, con la pertenencia nada más y nada menos a la administración de la Caja del Gobierno Nacional. Pero ¿qué pasa? Ficha Limpia podría dejar afuera a Cristina Kirchner. Y este es un tema, por supuesto, que hay que ir evaluando, porque no solamente va a tener repercusiones jurídicas, no solamente va a tener las discusiones que yo les contaba al principio, sino que además también puede tener repercusiones político-electorales si es que la líder del peronismo hoy en la Argentina, una líder por default, una líder porque no aparecen otros líderes, por eso tal vez se sostiene en esa posición, pero en definitiva podría quedar fuera de la competencia electoral y tal vez uno imagina volver al discurso de la proscripción, de la persecución política del peronismo y de la propia Cristina Fernández de Kirchner. Estamos haciendo algo de futurología, pero es una de las vetas que uno observa hacia adelante en torno a este proyecto de Ficha Limpia que Milei ya tiene escrito, revisado y puntillosamente redactado para mandar al Congreso de la Nación, donde veremos si finalmente encuentra o no encuentra eco justamente esta iniciativa de la Casa Rosada. Para terminar con la agenda de Milei, ya viajó a presenciar la asunción de Donald Trump, que va a ser dentro de 2 días. Con expectativas se fue el presidente de esta relación personal que a su juicio lo une al presidente republicano electo en Estados Unidos, seguramente a buscar allí buenas migas por todo lo que significa, por supuesto, llevarse bien con el gigante del norte, seguramente también a buscar buenas migas porque la Casa Blanca incide de forma directa en el Fondo Monetario Internacional. En términos formales,
se lleva un 16% a la hora de tomar decisiones la Casa Blanca, Estados Unidos, dentro de los organismos del Fondo Monetario Internacional, pero en términos políticos reales, la Casa Blanca tiene un peso específico difícil de contrarrestar cuando se propone un objetivo dentro de ese organismo. Y por supuesto el gobierno nacional, que está buscando refinanciar deuda, tiene expectativas seguramente en que Donald Trump sea un amigo interesante en ese sentido. Después quedan un montón de preguntas dando vueltas. Por ejemplo, las expectativas de Javier Milei de que el mundo sea liberal. Algo que le pasó a Mauricio Macri también cuando nos contó que Argentina estaba aislada del mundo por culpa del proteccionismo kirchnerista, que había un mundo intercambiando libremente bienes y servicios del cual la Argentina estaba fuera por el populismo de izquierda que traía el kirchnerismo. Y cuando llegó a la Casa Rosada, lo primero que le pasó es que Estados Unidos le cortó el ingreso de limones argentinos por medidas justamente proteccionistas. Estados Unidos, uno de los países con mayor tradición liberal en la historia de Occidente. Algunos especulan con que a Milei le podría pasar algo parecido, con que Milei está soñando un mundo que en realidad no existe, con un mundo de libre cambio al cual hay que subirse, al cual hay que integrarse. Pero hay muchos países que, siendo del primer mundo, están empezando a cerrar fronteras, que ejercen el proteccionismo con inteligencia, con pragmatismo sobre todo. Y yo no sé hasta dónde lo que está pensando Donald Trump para Estados Unidos, que es American First, esto es dispuesto a cerrar fronteras, a hacer proteccionismo, a luchar contra las industrias norteamericanas que se radiquen fuera del territorio estadounidense. Hasta dónde eso tiene que ver con lo que espera Javier Milei de Estados Unidos, con ese mundo que sueña Javier Milei en su teoría libertaria. Pero bueno, esas son preguntas en todo caso para el futuro, que irán develando las acciones tanto del presidente de Estados Unidos como de nuestro propio presidente, que de todas maneras va a cumplir, y yo creo que debe cumplir, y es serio que lo haga, con asistir a la invitación que ha recibido, una invitación bastante inédita de parte del presidente de Estados Unidos al presidente argentino para que esté presente allí en su asunción. Bueno, y ya a ver si tengo tiempo para venir a la provincia. Después vamos a hablar con más profundidad de esto, porque también quiero hablar del escenario electoral que se viene en la provincia de Neuquén. Simplemente antes de ir a la tanda, adelanto, el Frente Neuquinizate, el oficialismo provincial conducido por Rolando Figueroa, tuvo básicamente dos encuentros. Uno tuvo que ver con los líderes de las fuerzas que integran esa coalición de gobierno. Allí estuvieron representantes del PRO, allí estuvieron representantes de la UCR, de las distintas líneas peronistas que están también dentro de la coalición que gobierna la provincia, afirmando lo que va a ser una propuesta de defensa de la neuquinidad para enfrentar lo que se viene en el 2025, que lo más probable es que sea una sola elección de diputados nacionales y senadores que tenemos que renovar los neuquinos en el Congreso. Y por otro lado también con todos los intendentes, prácticamente todos. El único ausente fue Ramón Rioseco, un intendente que siempre ha ejercido hasta último momento una suerte de autonomía en las decisiones políticas, uno de los municipios que ha sabido sostener justamente a partir de la autarquía financiera necesaria, la autonomía política. Esto tiene mucho que ver, por ejemplo, con los fondos del ENIM y con la posibilidad que eso le da a Cutralcó de tener una economía no tan dependiente de la provincia como la tienen otros municipios. Pero más allá de esas especulaciones, lo cierto es que la foto reafirma la adhesión de los intendentes de la provincia a la conducción de Rolando Figueroa, y allí estuvieron no solo los de Comunidad, partido que conduce naturalmente Figueroa, a través o junto con la líder de ese partido, que es Julieta Corrosa, sino también intendentes del Movimiento Popular Neuquino. Y esto sí deja una preguntita para más adelante que charlaremos, es qué posición va a tomar el MPN frente a la elección del año que viene. Bueno, por ahora lo que se ve en la provincia
Es un desdibujamiento total de las estructuras político-partidarias, de los sellos, la emergencia de líderes, o en todo caso de caras visibles, que intentan buscar representación más allá del sello del cual provienen, y esta es una apuesta además que hace Figueroa cuando habla justamente de esto, de una coalición que piense en la neuquinidad por fuera o por encima, en todo caso trascendiendo las estructuras político-partidarias. Por ahora lo que se ve en la provincia es un proyecto de esa naturaleza que monopoliza básicamente el poder político en la provincia de Neuquén. Por supuesto, no me olvido de los libertarios, que tienen como figura principal a Nadia Márquez y que también tienen intenciones de quedarse con las bancas de Neuquén en el Congreso. Esto es una movida que no solo incluye a Neuquén. La Casa Rosada ha decidido a través de Karina Milei y de Santiago Caputo desarrollar el partido La Libertad Avanza con sello propio en todo el país para que no le pase lo que le ocurrió en la última elección, que más allá de su imponente victoria a nivel presidencial, tuvo que negociar candidaturas para legisladores con distintas fuerzas que tal vez sin tener demasiado volumen político tenían un sello legalizado para ofrecer esas cosas de la política que hacen vivir a tantos durante tantos años, ¿no? Tener el sellito legalizado para ser útil en algún contexto electoral. Bueno, en esa trampa de la política tradicional cayeron los libertarios hace un par de años atrás, o en realidad en la última elección. Eso es lo que quieren evitar, quieren ir con un partido propio, con candidatos propios, y quieren hacer valer en el Congreso la representación que suponen los números que tiene el propio presidente cuando recibe las encuestas y mide más del 50%. Bueno, eso también está en Neuquén. La victoria de Nadia Márquez en la última elección para legisladores nacionales fue contundente. Esto no quiere decir que esto se traduzca en la próxima elección. Lo que está pasando es que están compartiendo electorado en la coalición Neuquinizate con los libertarios en Neuquén, y de eso vamos a hablar después. ¿Hasta dónde, si uno pusiera una filmina arriba de otra con los dos proyectos políticos, con los dos discursos, con las dos prédicas, hasta dónde el Frente Neuquinizate coincide con lo que están haciendo los libertarios a nivel nacional y en qué punto se quieren diferenciar para ofrecerles a los neuquinos una opción superadora a lo que le van a venir a traer desde la Casa Rosada para el próximo octubre para elegir legisladores nacionales. De eso vamos a hablar en un ratito. Ahora nos vamos a la primera tanda de este Neuquén.ar. Quédate, que venimos con más Neuquén.ar.